Músculos extensores radiales largo y corto del carpo. La posición inicial del paciente es en decúbito supino. El fisioterapeuta se coloca lateralmente a la camilla. El brazo del paciente está colocado a 90 grados en antepulsión y rotación interna. La mano caudal del fisioterapeuta toma el metacarpo del paciente. La mano cefálica colocada en la parte dorsal del codo. Estiramiento previo. El codo del paciente está flexionado, al igual que la muñeca está en flexión y pronación, flexión palmar e inclinación cubital. Posteriormente se pedirá al paciente que realice una extensión de muñeca con una inclinación hacia el lado del radio. Estiramiento. Aumento de la extensión en la articulación del codo. Estiramiento transversal del grupo de los extensores. La posición inicial del paciente es en decúbito supino, el brazo en abducción, ligera flexión de codo, pronación y flexión palmar. El fisioterapeuta sentado lateralmente, perpendicular al brazo del paciente. La posición de las manos, pulgares desde lateral al antebrazo. Los dedos sirven de contraapoyo. Estiramiento se realiza hacia medial. Estiramiento transversal del grupo de flexores. Posición inicial del paciente es el brazo en ABD, supinación y extensión dorsal. La posición de las manos, pulgares se sitúan perpendicularmente al transcurso de las fibras y el resto de los dedos sirven de contraapoyo. Estiramiento hacia cubital o medial. Estiramiento transversal del músculo bíceps braquial. La posición inicial del paciente es en decúbito supino, el brazo en abducción, rotación externa, retropulsión, flexión de codo y pronación. El fisioterapeuta sentado lateralmente a la camilla. La posición de las manos, los pulgares se sitúan lateralmente y el resto de los dedos hacen el contraapoyo. El estiramiento se va a realizar hacia medial y transversal al transcurso de las fibras. Estiramiento transversal del músculo tríceps braquial. La posición inicial del paciente es en decúbito supino, brazo en antepulsión y flexión de codo. Vamos a apoyar el brazo sobre cojines o en la pierna del fisioterapeuta, por lo cual el fisioterapeuta debe de estar sentado al lado de la camilla. La posición de las manos, pulgares se sitúan desde lateral y el resto de los dedos sirven de contraapoyo. El estiramiento se realiza hacia medial y transversal al transcurso de las fibras. Estiramiento transversal del músculo supraespinoso. La posición inicial del paciente es en decúbito lateral, brazo en retropulsión y aducción. El fisioterapeuta se coloca de pie detrás del paciente. La posición de las manos, los pulgares se sitúan desde dorsal, por encima de la espina de la escápula y el resto de los dedos sirven de contraapoyo en la parte anterior. El estiramiento se realiza hacia craneal
y ventral, discurriendo transversalmente el recorrido de las fibras. Estiramiento transversal del músculo infraespinoso. La posición inicial del paciente es en decúbito prono, brazo en abducción y flexión de codo. El antebrazo cuelga del borde de la camilla. El fisioterapeuta está de pie y se sitúa al lado contrario. La posición de las manos. Dedos de ambas manos del fisioterapeuta se colocan una sobre otra, imitando la dirección de las fibras. El estiramiento se realiza por medio de golpeteos hacia caudal o lateral, transversalmente al transcurso de las fibras. Músculo subescapular. La posición inicial del paciente es en decúbito supino, lateral o de pie el fisioterapeuta, borde escapular lateral del paciente, se ajusta al borde de la cama. El brazo del paciente se encuentra a 90 grados de abducción y a 90 grados de flexión de codo. La mano proximal del fisioterapeuta fija la escápula hacia ventrocaudal y se coloca sobre el acromion. La mano distal sujeta el codo, flexión del paciente. El estiramiento previo. La articulación del hombro del paciente en rotación externa. Contracción. Se le solicita al paciente que realice una rotación interna. Estiramiento. Aumenta la rotación externa en la articulación del hombro. Músculo redondo mayor. La posición inicial del paciente es en decúbito supino. La articulación del hombro está en una altepulsión a 120 grados y aducción caudal respecto a la articulación del hombro. El fisioterapeuta de pie coloca la mano distal fijando la escápula por el borde lateral. La mano proximal toma la parte distal del brazo. El estiramiento previo coloca la articulación del hombro del paciente en rotación interna. La contracción. Se le pide al paciente que contraiga su brazo en dirección a rotación externa. El estiramiento. Aumenta la rotación externa en la articulación del hombro. Estiramiento transversal del músculo pectoral mayor. Paciente en decúbito supino, el brazo en rotación externa y ABD. El fisioterapeuta se sitúa de pie en el lado contrario. El estiramiento se va a realizar hacia laterocaudal transversalmente al transcurso de las fibras. Músculo pectoral menor. Posición inicial. Paciente de decúbito supino, el terapeuta se coloca a un lado de la camilla. En el lado afectado, la escápula sobresale de la camilla. Una mano del terapeuta va a fijar el tórax en el extremo external de la segunda a la cuarta costilla. La otra mano se sitúa sobre la apófisis coracoides. Estiramiento previo. Ejerce un empuje hacia dorsocraneal en el hombro. Estiramiento transversal del músculo pectoral menor. Paciente en decúbito supino, brazo en ligera rotación externa y ABD. Terapeuta de pie al lado contrario. El estiramiento se realiza empujando las fibras hacia caudal.
Estiramiento transversal de los músculos escaleno anterior y medio. El paciente se encuentra en decúbito supino. La posición de la columna vertebral cervical es en inclinación lateral hacia el lado contrario. El estiramiento en el músculo escaleno medio es empujando hacia el lado ventral. Y el músculo escaleno anterior es empujando hacia dorsal. Músculo elevador de la escápula. Paciente en decúbito supino o detrás de él se encuentra el terapeuta. La cabeza del paciente va a sobresalir de la camilla. En el lado afectado, una mano del terapeuta fija el ángulo superior de la escápula y la otra mano está colocada en el occipucio del paciente. El estiramiento previo es colocar la cabeza en flexión, inclinación máxima y ligera rotación hacia el lado contrario y efectuar una tracción. Estiramiento transversal del músculo esternocleidomastoideo. Paciente en decúbito supino, posición de la columna vertebral cervical en ligera inclinación lateral hacia el lado contrario y ligera rotación. El terapeuta se encuentra de pie en el lado contrario. El estiramiento se va a realizar empujando transversalmente al transcurso de las fibras. Estiramiento transversal de los músculos cortos de la nuca. Posición inicial. El paciente en posición de cúbito prono y el terapeuta se sitúa de pie lateralmente. La posición de las manos, los pulgares se colocan uno sobre otro desde medial y lateralmente entre el occipucio y la apófisis espinosa de C2. El estiramiento se realiza hacia el lateral, caudal, transversalmente al transcurso de las fibras. Músculo trapecio, porción descendente. La posición inicial. El paciente se encuentra en decúbito supino y el terapeuta se sitúa detrás de él, sentado o de pie. La cabeza del paciente se encuentra fuera de la camilla. Una mano del terapeuta fija la escápula del lado afectado a través del acromion caudolateral y la otra mano está colocada dorsal en el occipucio. Estiramiento previo. Colocar la cabeza del paciente en flexión, inclinación lateral máxima hacia el lado contrario, ligera rotación hacia el lado afectado y tracción. Contracción. Se le solicita al paciente que intente la inclinación lateral hacia el lado afectado. Estiramiento. Empujar más la escápula hacia caudolateral. Estiramiento transversal del músculo trapecio porción descendente. La posición inicial del paciente es en decúbito prono y la cabeza en posición media. Colocación de la columna cervical en inclinación lateral hacia el lado contrario y rotación hacia el lado del tratamiento. Para fijar el hombro se coloca el brazo de la parte a tratar con la mano debajo de la pelvis. El terapeuta se sitúa de pie en el lado contrario. Posición de las manos. Pulgares desde dorsal en posición al resto de los dedos. El estiramiento se realiza hacia craneal y ventral transversalmente
al transcurso de las fibras. Músculos romboides mayor y menor. Posición inicial. El paciente en posición de cúbito prono con los brazos colgados lateralmente. La cabeza del paciente está rotada hacia el lado afectado. El terapeuta se sitúa de pie en el lado contrario al del músculo acortado. La eminencia tenar de una de las manos del terapeuta se ajusta en el lado medial sobre la parte craneal del borde de la escápula y la otra mano sirve de contrapeso. El estiramiento previo. Dar un empuje sobre el borde craneal de la escápula hacia el laterocaudal. Músculo dorsal ancho y redondo mayor. Posición inicial. Paciente en decúbito supino, la pierna del lado a estirar está colocado sobre la otra pierna flexionada. Flexión de cadera y rodilla en un ángulo de 90 grados. El brazo se coloca elevado en aducción y rotación externa. Estiramiento transversal de los músculos dorsal ancho y redondo mayor. La posición inicial del paciente es en posición de cúbito lateral, apoyada la cabeza sobre su brazo inferior. La pierna de apoyo está localizada en flexión y la de arriba en extensión. El brazo de arriba está en antepulsión, rotación interna y aducción. El terapeuta se sitúa de pie delante del paciente. La posición de las manos. Los pulgares y las eminencias tenares se colocan desde ventral, en la zona dorsal del hueco axilar y el resto de los dedos en posición a los pulgares. El estiramiento se realiza hacia dorsal transversalmente al transcurso de las fibras. Estiramiento transversal del músculo dorsal largo. La posición inicial. El paciente en decúbito prono, los brazos cuelgan al lado de la camilla. Las manos del terapeuta están colocadas una junto a la otra en el mismo lado sobre el músculo dorsal ancho. Estiramiento. Se lleva a cabo un estiramiento lateral. Efectúa una maniobra de aproximación de extensor del tronco seguida de estiramiento.